Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Mi nombre es Arnoldo Mendoza, de parte de Casa de Bendición. Es un gusto tenerlos por la 930 AM de Radio Costa Rica. Eh, Muchas gracias a Radio Costa Rica por la posibilidad de este espacio y a los patrocinadores por permitirnos llevar esta palabra de Dios a todos y cada uno de los oyentes. Les recordamos 930 AM Radio Costa Rica, también está en Facebook. Y por supuesto también está el canal de YouTube de Casa de Bendición CR, donde ustedes pueden consultar este programa. Hoy vamos a traerles un tema muy interesante que se llama la puerta del éxito. La puerta del éxito desde la perspectiva que nos interesa destacar en medio de este mundo que vivimos. Y aquí va a estar la ruta que vamos a ir siguiendo, por supuesto. ¿Qué es el éxito? ¿Cuál es la visión del éxito? ¿Qué guía tu vida? ¿Cuál es la visión del éxito que guía tu vida? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Y cuál es tu éxito en los planes de Dios? En ese sentido, por supuesto, pues aquí es donde nosotros vamos a tener elementos muy interesantes a analizar en el transcurrir de esta prédica. Entonces, vamos a ver qué es el éxito. Y aquí vamos a inspirarnos un poquito en el libro de Stephen Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Hay algunos elementos muy interesantes. El libro es muy bonito. Nos da muchas enseñanzas para nuestro andar diario. Queda como una recomendación bibliográfica. Por supuesto, y en primer lugar, la palabra de Dios. Pero bueno, hay unos elementos que sí me interesa tomar en consideración para la presente prédica. Y es algo con lo que empieza Stephen Covey, diciendo que la sociedad cambia con el tiempo. Y eso lo vemos nosotros a diario. No solamente lo establecen los libros de historia, no solamente lo establecen los grandes autores, historiadores, sociólogos, yo soy sociólogo, sino que también lo vemos en el día a día. Cuando hacemos comparaciones a partir del tiempo, todo lo que ha caminado el tiempo, en nuestro andar pues vemos que la sociedad cambia. Igual pasa con la visión del mundo, los conceptos, los valores y todo, igual sucede. Y aquí es importante tomar en cuenta lo siguiente. Antes de la Primera Guerra Mundial se consideraba que el éxito se fundaba básicamente en lo que se llama la ética del carácter. La ética del carácter. ¿Cómo es eso? Bueno, en estos puntos que están viendo ustedes aquí, lo voy a leer para los que están escuchando por radio. La ética del carácter se fundaba en ¿qué? La integridad, la humildad, la fidelidad, la mesura, la justicia, la paciencia, el esfuerzo, la simplicidad, la modestia y en la regla de oro. Que realmente manejamos la regla de oro en sentido negativo. No hagas a los demás lo que tú no quieres que te hagan. Me gustaría más destacarlo en términos positivos. Haz con los demás lo que tú quieres que hagan contigo. Entonces, ser íntegro, hacer las cosas bien, actuar bien, tener una clara conciencia de lo que está correcto en las relaciones humanas, ser humilde, ser fiel con los principios, ser justo, ser paciente, esforzarse, ser simple, modesto, etcétera. Es decir, todo es parte de eso. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que después de la Primera Guerra Mundial las cosas cambian. ¿Por qué? Porque ya entonces lo que va a imperar ya no es la ética de carácter, sino la ética de la personalidad. Y eso lo vemos cuando se destaca mucho el tema de la imagen pública, las actitudes y conductas, las habilidades y las técnicas. Entonces de repente es mostrarme yo, como lo vemos en este pequeño meme, así, aquí estoy yo y todo el mundo me aplaude, aquí yo me siento poderoso. Es decir, y entonces vemos que dentro de este contexto que estamos viviendo hasta el día de hoy, se han planteado dos vertientes. Una muy importante y muy interesante de desarrollar, que es el impulso de una actitud mental positiva, fundamental en esta época en la que estamos mucho en un corre-corre, en un punto en el cual nosotros estamos dentro de una época de frustración, tristeza, tensión, estrés, preocupaciones, tantas cosas. Se vuelve importante el desenvolvimiento individual exclusivamente, ¿no? Pero
se vuelve interesante que, bueno, dentro del contexto de lo que yo hago, yo tengo que alentar, ser positivo, que es lo que se ha dicho mucho, tener actitud positiva, de que yo lo puedo hacer, yo lo puedo lograr, si yo pongo de mi parte, si yo me preparo, si yo, yo lo puedo hacer, yo lo puedo lograr, etcétera. Muy importante en ese sentido. Pero la otra vertiente es la que trabaja en las relaciones públicas y humanas. Así por título no suena mal, pero el detalle está en que cuando se trabaja en relaciones públicas y humanas hemos ido cayendo en una época donde se ha buscado manipular, se ha buscado intimidar, chantajear a las personas, donde todo tiene tintes falaces, donde se implementan técnicas para buscar gustar de los demás o gustar a los demás también. Recordemos que uno de los que es considerado fundador de la publicidad era Goebbels, quien fue ministro de propaganda de Adolfo Hitler para que llegara a ser primer ministro, y todo el periodo de que Hitler fue primer ministro de Alemania, Goebbels estuvo a cargo de eso. Entonces, recordemos que hubo una manipulación tremenda de información, donde se fingía un interés por las necesidades del pueblo alemán en un contexto de crisis económica, y bueno, se vivió tantas cosas. Hoy día asistimos a una época en la cual también lamentablemente también encontramos situaciones en las que hay políticos que prometen y prometen y prometen y no cumplen. No voy a entrar en detalles al respecto porque va a decir que se politizó el tema, pero lamentablemente encontramos una época en la que mucha gente concuerda en decir no estamos realmente pues viendo buenos frutos de lo que se supone que se iba a hacer. Hay promesas de campaña en los políticos que nunca se realizaron, quedaron a medio palo, lamentablemente. Pero de igual manera, hay personas que llegan a otros niveles con promesas y lamentablemente pues de tampoco cumplen. O sea, que buscaron beneficiarse personalmente de las demás personas, y que incluso son personas que pueden hasta incluso buscar desviar a otras de su camino y las corrompen. Eso es lo que muchas veces ha sucedido. En esta segunda vertiente, las demás personas son vistas desde una perspectiva de ganancia. ¿Qué le puedo sacar? ¿Qué puedo obtener de esa persona? Incluso alienta una falsa solidaridad, y que nada que ver. Es decir, que en realidad lo que buscan es su beneficio personal, fingen que les interesan los demás. Al fin y al cabo, las demás personas son medios para alcanzar mis objetivos y mis metas personales. Hay manipulación. Y todo en un contexto social competitivo. Vivimos una guerra diaria. Yo tengo que ser mejor que el otro. Hago aquí un paréntesis. A nivel espiritual, es cierto que vivimos una guerra diaria. A nivel espiritual. Efesios 6 dice que es una guerra no contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, dominaciones. Pero es otro plano diferente. Es diferente porque ahí sí, nosotros tenemos que estar doblando rodillas todos los días, acudiendo al Señor todos los días, pidiendo al Señor instrucción. Es ahí donde tenemos que estar al pie del cañón, como decimos, en la brecha. Pero en el andar diario, de repente nos ponemos en la situación de estar compitiendo con otra persona. Y hasta manipulamos las circunstancias y los eventos. Y me asocio con gente igual que yo, porque somos de los mismos que nos andamos ahí buscando serruchar el piso, como decimos los ticos, ¿verdad? Y eso es el refrán que hay. Lo malo de la argolla es no estar en la argolla. Es decir, hay gente que llega y piensa, en este caso, hacer un daño a otras personas. O también hay gente que llega, por ejemplo, y cuando alguien le cuenta una preocupación o una situación particular, más que todo en un afán de descargarse de ese peso que tiene uno, de poder botar eso que le tiene uno tan preocupado, no falta que diga, pero ¿para qué está llorando?
Párese, levántese, no llore. No es tan maricón, no es tan maricón. ¿Cómo es eso? O sea, no es una persona que encuentra apoyo. O si no le dicen, no, hombre, si vieras que me ha pasado a mí, eso es lo vieras que me ha pasado a mí, eso no es nada. Vieras aquí, allá, allá. Y empieza otra persona a contar y dice, bueno, pero yo estoy en la competencia para ver si a mí me pasó lo peor que a vos o no. La gente lo ve así. La gente lo ve así. No. Entonces, al fin y al cabo, las personas se vuelven un medio de lograr lo que yo quiero, conseguir a costa de los demás lo que yo deseo. O sea, entramos en prácticas idolátricas de orgullo, vanidad, que alientan el egocentrismo, y vemos que a más logros, triunfos y victorias, más feliz soy. Conseguí este título, conseguí esta certificación, pero no de preparación, sino reconocimiento, ¿verdad? Y aquí lo tengo exhibido, ¿verdad? Igual que como los generales y de los ejércitos, que tienen medallas, y medalla al mérito, medalla al valor, y medalla a todas esas cosas que le ponen. Igual, aquí tengo el título, este título, el otro. Yo conocí una vez una persona que en su época fue un político muy connotado, que en la mesa de su bufete tenía un montón de fotos que se había sacado con personas importantes en la política a nivel nacional e internacional. O sea, pero eran fotos de ellos, me llamaba la atención que qué interesante. Destacaba fotos, pero en ninguna de las fotos aparecía con la familia. Eran todas fotos con primer ministro de Inglaterra, secretario de Estado de Estados Unidos, presidente de Estados Unidos. Era así, y todos ahí dando de la mano, y así. Y era la mesa de entrar en el bufete. Todas esas fotos. Todos mis logros. Vea con quiénes me he relacionado yo. O sea, me explico. O sea, no soy un don nadie. Vean qué importante se vuelve para muchas personas eso. Pero se equivocan. Porque el éxito no es eso. ¿Qué decía Churchill? El éxito es aprender de ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Winston Churchill, un político importante, primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo un papel clave en esa época. Y él en este caso, pues ve lo que dice. Aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Seguir hacia adelante con la meta, con el objetivo. Él que tenía una función pública, pero que en esa función pública buscó lo mejor para toda una nación en aquel momento. Y a través de eso, su contribución a la humanidad en ese entonces. No sé si me van entendiendo ahora la relación del éxito con jugador de la NBA de los Estados Unidos de básquetbol, considerado uno de los mejores, si no el mejor, Michael Jordan, que decía: he fallado una y otra vez en mi vida, por eso he conseguido el éxito. Sigo para adelante. Jean-Pierre Sergent, pintor francés, dice: el éxito no se logra solo con cualidades especiales, es sobre todo un trabajo de constancia, método y organización. Yo tengo que ser constante en lo que yo realizo. Yo tengo mis objetivos, yo tengo mis metas, yo tengo mis propósitos, mis planes, sí. Yo tengo que tener constancia en el trabajo, en el método de organización. Yo tengo que ser consciente de que lo que yo estoy haciendo va enfocado a, pero no pasándome por encima de los demás. No siendo orgulloso o vanidoso, no. Es un proyecto, pero que al fin y al cabo, ¿qué? Interesante. Va asociado al beneficio de otras personas. Thomas Alva Edison: muchos fracasos de la vida han sido de hombres que no supieron darse cuenta de lo cerca que estaban del éxito cuando se rindieron. Y él lo dice porque él fue el que inventó la energía eléctrica, inventó el bombillo, hizo muchos experimentos con el bombillo, y resulta que él llegó hasta que al final hubo uno que no se quemó y ya había triunfado. 99 fallaron y el 100 fue el que resultó exitoso.
Y él se mantuvo constante. Pero se mantuvo constante por algo. Porque al fin y al cabo ese invento que él estaba haciendo beneficiaría a la humanidad también. Vean lo interesante del caso. Tuvo sus premios, claro que sí. Tuvo sus reconocimientos, claro que sí. Pero lo que él hizo benefició a la humanidad. Entonces el éxito, viendo a toda esta gente, podemos decir que esa entrega, dedicación, compromiso, solidaridad, no esperar nada a cambio, porque hay que darlo todo como si fuera para el Señor, no fijarnos en los demás, porque al fin y al cabo no se trata de competir con el otro, sino hacer lo mejor que uno puede hacer. Ese es el asunto. Y revisarnos a nosotros mismos. Muy importante. Revisarnos a nosotros mismos es fundamental. Entonces, el éxito está condensado en todas estas cosas. Pero vean lo importante. Entrega, dedicación, compromiso. No fijarnos en los demás desde un punto de vista competitivo, pero no esperar nada a cambio. Ser solidarios. Revisarnos. Es fundamental. Y aquí es donde viene la palabra de Dios a darnos luz como siempre, ¿verdad? El considerarnos superiores lleva a que consideremos a los demás como inferiores. Romanos capítulo 12, versículo 3. Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. Con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Vean qué bonito. No tengo que pensar ser más que los otros. Vean ustedes lo lindo en este caso. Romanos 14, versículo 13. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propóngase no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Romanos 14, 13. ¿Qué vino a ser Cristo sino a servir? Cristo se hizo, siendo Dios, verdadero Dios, se hizo verdadero hombre, se hizo igual a nosotros, se rebajó, se desvistió de su condición divina, se hizo uno más como nosotros en todo, igual a nosotros en todo, excepto en pecado, porque nunca pecó. Se hizo uno más como nosotros. ¿Para qué? Para tendernos la mano y levantarnos, resucitarnos, rescatarnos del hoyo en el que estábamos. Aquí es donde tenemos la principal enseñanza de esto. Lo que hagamos, lo que realicemos, el éxito va a estar en qué? El éxito va a estar en que nosotros seremos instrumentos de Dios para ayudar a otros. Ahí está el asunto. Gálatas 6, versículo 4. Presta mucha atención a tu propio trabajo. O sea, no te fijes en el otro. Presta mucha atención a tu propio trabajo. Porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Otra versión, pero le agregamos el versículo 5 de Gálatas 6, 4, 5. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. O sea, no hay que compararse con nadie. ¿Por qué? Porque la comparación nos lleva a la competencia y al orgullo, por una competencia dañina. Por eso destaca mucho en 1 Corintios capítulo 13, perdón. 1 Corintios capítulo 13, versículos de 4 a 5. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Vean qué lindo. Porque nosotros tenemos que andar en amor al prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Mi próximo. 1 Corintios 4, versículo 7. No hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios.
Y si todos se lo deben a Él, ¿por qué presumen como si ustedes solo lo hubieran conseguido? O sea, no te envanezcas, no te enorgullezcas de lo que tienes. Dios te lo ha dado en mayordomía. Pero el asunto es ¿para qué? Ahí está el asunto. ¿Para qué? Por eso aquí es donde nosotros tenemos que tener mucha claridad en algo. Mateo 7, del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien cómo sacar la paja del ojo de tu hermano. Antes de juzgar, antes de opinar, antes de... ¿okay? Revises usted mismo. Por eso decía, aparte del éxito, ¿qué es? Lo vimos en una diapositiva previa. Revisarse a sí mismo. Revísese a sí mismo. Revísese a sí mismo. ¿Y eso qué implica? Andar por un camino muy angosto. Mateo 7, del versículo 13 al 14. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Pensemos bien qué es lo que nosotros vamos a hacer. Van a haber dificultades, van a haber pruebas, van a haber tribulaciones, sí. Pero tenemos que seguir hacia adelante, haciendo lo mejor que podemos hacer en términos de la obra de Dios. Entonces, pregunta, ¿cuál es tu éxito en los planes de Dios? Mateo 20:26, ¿qué dice? Pero entre ustedes no debe ser así, dice el Señor. Al contrario, de que entre ustedes quiera ser grande, deberá servir a los demás. Esto fue en el contexto de que Jesús se puso a lavar los pies a los apóstoles. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué hace, Señor? Es que tengo que lavarte los pies. Pero tú lavarme a mí los pies, no, jamás. Es que si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Y llega Pedro muy sencillo y dice, bueno, entonces lávame todo. Ay, Pedrito, le dice, no es necesario lavarte todo, solo los pies, dijo Jesús. ¿Ve? Es decir, pero vino aquí a ser Él, verdadero hombre, verdadero Dios, a lavar los pies a los apóstoles, a servir. El que entre ustedes quiera ser grande deberá servir a los demás. Servicio, servicio, servicio en los planes de Dios. Muy importante en ese sentido. Por eso es que nosotros, a la hora de revisarnos nosotros mismos, en la búsqueda de ese éxito, nosotros tenemos que saber que en todo lo que hagamos tenemos que dar un fruto. Y nos lo da la pista Gálatas 5, del versículo 22 al 23. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Aquí hay un llamado. ¿Cuál es el fruto de tus acciones? Has dado amor, has dado alegría, has transmitido la paz que viene del Señor, has sido humilde, has recurrido al Señor para preguntarle qué quiere Él que uno haga con lo que le dio en la administración. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Has servido de verdad? ¿Has servido de verdad al Señor? Es cuando nosotros tenemos que reflexionar lo que hemos venido haciendo. De verdad yo le he preguntado al Señor
¿Qué es lo que quiere que yo haga? Le he pedido instrucción y orientación. He administrado bien lo que Él me dio. He hecho bien con lo que Él me dio. Y cuando yo digo bien es no solamente con el dinero, con las cosas materiales, con la computadora, con la casa, no, es que también es si yo he contribuido también a la obra de Dios, ya sea si he decidido diezmar, ofrendar o dar algo, pero lo he hecho de verdad de corazón, que me nace, o soy de los que llega por ejemplo a la misa y he hecho el menudillo que me sobraba. He sido de esos. Reflexione por un momento. He sido de esos que ha hecho eso. Le doy al Señor lo que me sobra. ¿Cuánto del tiempo que yo le dedico al Señor realmente es para el Señor? He dispuesto de tiempo para orar. He dispuesto de tiempo para leer la palabra de Dios. He dispuesto de tiempo para congregarme, ir a misa, ir a un grupo de oración. He dispuesto de tiempo para escuchar al hermano o la hermana. He tomado tiempo para orar por las necesidades de mis hermanos y hermanas. He tomado tiempo para orar por la humanidad. He tomado tiempo para realmente ponerme con Dios. De verdad, yo le he dicho al Señor, extendiendo una silla a mi lado, ven Señor, siéntate que quiero hablar contigo. De verdad yo he buscado en la intimidad de mi cuarto tener una relación personal diaria con el Señor. De verdad he dedicado el tiempo que se merece. ¿O no? Pregúntese usted eso. Ese es el asunto. Eso es parte de todas estas cosas. Es fruto del Espíritu. Realmente yo le dije al Señor, Señor, revélame el pecado que hice yo hoy. Sí, yo hice mal con aquello. Le hablé mal a una compañera, le hablé feo, le hablé muy golpeado. Me burlé de un hermano que no tenía que burlarme. No le dediqué tiempo a Dios como tenía que dedicarle. He sido fiel. He sido fiel con el Señor. Realmente he buscado construir una buena relación de pareja con mi esposa. He puesto en mi familia a Cristo en primer lugar. He puesto a Cristo en primer lugar en mi familia. De verdad en el trabajo yo estoy buscando hacer lo mejor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es ahí donde yo tengo que buscar de Dios. Juan 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Es cuando yo tengo que hacer esa profesión de fe. Decirles, Señor Jesús, te reconozco como mi único Señor y Salvador. Y si usted no lo ha hecho, hágalo conmigo. Señor Jesús, yo te reconozco como mi único Señor y Salvador, a quien el Padre Celestial resucitó entre los muertos y estás sentado a la diestra de su trono de bondad y misericordia. Cuando yo oro así, yo reconozco a Cristo. Soy nueva criatura en Él. Y encerrándome en la intimidad de mi habitación, buscando de su instrucción y orientación, yo sé que tengo que hacer algo en el marco de la voluntad del Padre Celestial. ¿Por qué? Porque recordemos Jeremías 1:5. Antes de formarte en el vientre de tu madre, yo ya te conocía y te destiné como profeta a las naciones. Jeremías 1:5.
O sea, antes de, ni tan siquiera de que nuestros papás nos hubieran pensado, ya el Señor nos haya pensado. Nos tiene un propósito en nuestra vida. Ser profetas de las naciones. ¿Cómo vamos a ser profetas de las naciones? Con nuestro ejemplo, con nuestras actitudes, con buscar de Dios, con ir de la mano de Él, con buscar su instrucción y orientación, con decir al Señor, Señor, me has dado esto que tengo que hacer. ¿Qué quieres que haga? Nosotros tenemos que ser los pámpanos de esa vida. Es decir, en Cristo es donde nosotros tenemos que buscar para nosotros crecer, tomarlo de su diestra y seguir hacia adelante. Pedir al Espíritu Santo que siempre nos visite, que siempre nos limpie, pedir esa instrucción y ser diferentes. Ese es el asunto en este caso. Nosotros tenemos que seguir hacia adelante. Pero ven, mientras estemos en Cristo, mucho fruto vamos a dar. Vamos a hacer un sarmiento, vamos a dar un fruto importante en el marco de la construcción del reino de los cielos, que es donde nosotros tenemos que tener esa claridad. Por eso, 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, es que ya somos diferentes a los demás y lo van a notar y van a sentir la unción y todo. La gente va a sentir que es raro, tienes algo diferente, eres distinto. Muchos anduvimos en bares, muchos bebimos en otra época, muchos éramos de otro tiempo. Y más de uno falta que decir, hey, pero ¿y este no que andaba en esas vidas? ¿Y ahora que anda santo y santo? Bueno, Cristo me cambió, soy diferente. Fui, pero ya no lo soy. Ya ando distinto, hablo diferente, me comporto diferente. Soy una nueva criatura. Soy nueva criatura en Cristo. Es donde nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, de ahí que nosotros, por supuesto, tengamos al pendiente esto. Que siempre con el Señor hemos de estar ahí tomados de su diestra. Y vean qué lindo el Salmo 1. Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón, y esto es para mujer y para hombres y mujeres, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vean ustedes cómo empieza este salmo. Bienaventurado, dichoso, que no anduvo en consejo de malos. La gente que anda en marco de chisme, en esa cuestión donde empiezan a manipular las cosas y a maquinar cosas para hacer daño a otras personas. Dichoso quien no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado. Esa gente que busca poner a los demás por debajo de sí. Esos envidiosos, embusteros. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La palabra de Dios es fundamental acudir a ella, porque ella es la brújula, y hemos dicho en otras predicas, es la brújula de nuestras vidas. Dice, y esa es la consecuencia de andar en la palabra de Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No ha sido malos. Vean qué lindo. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, bien plantado, alimentándose del agua viva, la palabra de Dios, de Cristo. Da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. ¿Por qué?
porque todo va a estar en razón, en función de la palabra de Dios. Y entonces vamos a saber cuáles son los designios y propósitos del Señor en nuestras vidas. Hacer la voluntad del Padre Celestial es fundamental. Y veremos todo con nuevos ojos. Pero dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. O sea, como esa paja que de repente uno pone así para limpiarla, ¡pum!, la tira al aire y se la lleva el viento. Que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El Señor conoce la senda de los justos, el camino de los justos. Es donde nosotros tenemos que decir gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por esa bondad que tienes con nosotros. Y es allí donde nosotros tenemos que pensar que tenemos que actuar haciendo la voluntad del Padre Celestial, sirviendo a los demás. Eso es lo fundamental de este caso. No importa cuánto hayamos nosotros seguido hacia adelante, pero en esa puerta nosotros vamos a ver esa luz que viene del Padre Celestial, porque nosotros vamos a servir a otras personas y veremos cómo el Señor nos va a levantar, se va a glorificar en nuestras vidas. Tenemos que ser en este caso conscientes de que hay un llamado del Padre Celestial. Quien decide sobre nuestro futuro. Quien ya tiene planificado nuestros días, ya tiene pensado nuestros días. Él sabe qué es lo que vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Pero tenemos que ser perseverantes en no buscar hacer lo que el mundo quiere que hagamos. No, tenemos que hacer la voluntad del Padre Celestial. Y esa voluntad pasa porque por ser amor al prójimo, por ser solidario, por actuar con alegría, con gozo, con dominio propio, con todo eso. Es cuando nosotros tenemos que poner barbas en remojo y decir al Señor, Señor, ¿en qué he fallado? ¿Qué he hecho mal? ¿Cómo puedo yo subsanar esto? ¿Qué debo hacer yo para ser un buen prójimo? Recordemos ese famoso relato. Sacerdote, levita y un samaritano. ¿Quién fue? ¿Quién actuó como prójimo? Sino que fue el samaritano que lo levantó, le curó las heridas, lo llevó a una parte para que pudiera dormir y le dijo al posadero, cuida de él, y si hay algo más que yo tenga que pagar por su cuidado, me lo pones en mi cuenta y cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Quién fue prójimo? Porque hay gente que llega y solo cree que haciendo buenas obras es que va a ser una buena persona. Yo hago buenas obras. Yo hablo a favor de la gente necesitada. Yo abogo por. ¿De verdad lo estás haciendo de corazón? ¿De verdad has actuado de esa manera? Yo conozco el caso de una persona de una organización que una vez yo le dije a una señora, vaya, busque, ahí le ayudan, yo sé que le ayudan ahí. Y esa persona llegó y lo vio y dijo, ¿y quién dijo que viniera aquí? Y lo que hizo fue darle un pedazo de pan ahí, un vaso con café y dijo, váyase. Pero en esta época donde tuvimos la migración tan grande de venezolanos, ahí sí salió a reducir el hombre. Ahí sí, en la prensa y aún no digo dónde más. Ahí sí salió a reducir como, qué hombre, qué barbaridad, que se dedica a hacer estas obras de caridad. Verdadero cristiano como este no hay. ¿Sí?
Pero hasta aquella señora que no le ayudó, le dio un pedazo de pan, ¿no? Y ya está ahí. Véase por aquí, yo no la puedo ayudar. A ese sí le dijo que no. Y yo sé que el Señor, si él no lo ha confesado, el Señor se lo va a cobrar. El Señor se lo va a cobrar. Por eso, les digo, y eso ocurre en ese otro nivel. Conozco una señora de una organización ahí que en su momento se le solicitó ayuda para que, valga la redundancia, ayudara a una señora necesitada. Y esta es la hora que estoy esperando que la ayude. Nunca la ayudó, más bien casi la hundió. Y más bien porque yo le dije a la señora, perfecto, vaya con doña Sultana porque yo sé que le puedo ayudar, creí yo que le podía ayudar. ¿Qué es que conseguí? Es que quién sabe esa persona qué es lo que busca con esa señora, fue lo que dijo yo, solamente por ser hombre yo. Si hubiera sido una mujer no hubiera habido problema, pero como era hombre, uno quién sabe qué es lo que anda y no ayuda a la señora. Y más bien lo que ha hecho es hundirla. Bueno, fue una situación. Y miembro de una institución pública importante de este país. Bueno, lamentablemente, entonces, ¿quién es prójimo? ¿Quién es prójimo? Es cuando nosotros tenemos que ser, ¿cuál es mi espíritu de servicio realmente? ¿A quién estoy sirviendo? ¿Al diablo o a Dios? Porque esa gente lo que está haciendo es sirviendo al diablo. Eso es lo que está haciendo esa gente. En cambio, cuando yo le sirvo a Cristo, cuando yo doy lo que yo puedo dar, sin estrechez por supuesto, pero cuando yo doy lo que puedo dar, cuando yo puedo decir, ok, esto lo hago para Cristo, yo no busco vanagloria, yo no busco que me saquen en prensa diciendo, no. Cuando yo realmente ayudo a otras personas, cuando soy solidario en el amor a Cristo y todo, es ahí donde tengo éxito en lo que yo hago, porque estoy haciéndolo todo en aras de la construcción del reino de los cielos. Es ahí donde yo tengo que actuar, es ahí donde yo tengo que pensar. Por eso nosotros no podemos quedarnos nada más santo, santo y orando, diciendo al hermano, si no, yo voy a orar por ti. No, yo voy a orar por ti, claro, por supuesto, claro, importantísimas oraciones, claro que sí. Pero hay algo más que podemos hacer. Porque muy convenientemente hay gente que llega y dice, no, yo voy a orar por ti. Que el Señor me la sane, que el Señor aquí, que el Señor. Y ya está, y ya con eso creyó que ya cumplió. ¿De verdad usted cumplió con eso? Nada más con eso. Y ya. No puede hacer algo más. Ahí está el asunto. Si ya usted de verdad, honestamente, no, mano, usted ya no pudo ser más, bueno, perfecto, excelente. Pero sí puede hacer algo más usted o no. Esa es la pregunta del millón. Servicio. Servicio. Por eso es que el Señor dijo al Padre Celestial en su oración, yo no pido que me los saques del mundo, pido que me los cuides. ¿Por qué? Porque Él no pidió que saliéramos del mundo. Estamos en el mundo para marcar una diferencia. Ahí está el éxito. Marcar esa diferencia en Cristo Jesús. Porque como dice la palabra de Dios, somos embajadores. Somos embajadores de Cristo en este mundo. Y es ahí donde tenemos que actuar. Pensemos esta palabra. Pensemos en esta palabra. Quería nada más dar un testimonio para este tiempo de diciembre. Porque hoy hizo 6 años yo estaba en un hospital a raíz de una meningitis bacteriana. Ya en algún momento lo había mencionado este testimonio. Y milagrosamente la única secuela que me quedó de la meningitis bacteriana fue la hipertensión arterial, nada más. Porque generalmente un diagnóstico que yo tenía ahí en el hospital era que podía quedar como un vegetal, podía morir, podía quedar sordo, podía quedar la mitad de mi cuerpo paralizado. Esos eran los diagnósticos que yo tenía. Y yo en este momento pues doy gloria al Señor y doy gracias al Señor por ese momento que yo pasé. Y lo quiero recalcar hoy, recordarlo hoy, de cómo el Señor me sacó de aquella situación. Un 28 de diciembre salí del hospital. Así es que le doy gracias al Señor
porque me da la oportunidad de dirigirme a ustedes con esta palabra. Y ahí mi espíritu de servicio. Cerramos con una oración. Gracias, Padre Celestial, por este momento que nos has regalado, por esta circunstancia que nos has permitido ver cómo tú te glorificas en nuestra vida, por darnos la oportunidad de acudir a ti. En este final de año decimos gracias, 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 Padre, por este último mes del año que nos has regalado. Gracias por todo lo que vivimos en este año. Gracias porque nos has permitido llegar hasta aquí. Y sabemos que dentro de tus designios y propósitos todavía hay cosas pendientes de nuestra parte. Según la construcción del reino de los cielos, que tú quieres que nosotros colaboremos en ella. Te damos gracias, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de acudir a ti y decirte, henos aquí. Henos aquí, Señor. Henos ante tu presencia, Señor. Glorifícate en nuestras vidas. Queremos conocer tu gloria. Sabemos que vamos para cosas mejores. Sí, Señor. Vamos para cosas mejores. Lo mejor está por venir. Así es. Los mejores tiempos están por venir. Los mejores tiempos están por venir. Porque ya termina esta época de dificultades que hemos pasado. Porque declaramos que ya vamos a vivir una época de gloria en Cristo Jesús. Glorifícate en nuestras vidas. Tennos en el hueco de tu mano, Señor. Glorifícate, Padre Celestial. Y tennos, Señor, siempre, 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 bajo tu diestra, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, por este momento que nos has regalado. Lo declaramos hecho en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, de parte de Casa de Bendición, Arnoldo Mendoza les saludo. Nos veremos en una próxima entrega de Hablando con Dios. Próximamente no se pierdan ninguna de estas emisiones, así que están cordialmente invitados para que estén siempre en las mismas y de toda la programación de Radio Costa Rica. Bendiciones y muchas gracias. Hasta la próxima.